Bien amigos, bienvenidos al Parque Nacional Gran Cañón aquí en Arizona. Este es el día número 10 del road trip. ¿Que quieres saber cómo llegamos hasta aquí? Por supuesto debes ir a ver nuestros capítulos anteriores. Pero si quieres ver cómo llegamos desde Utah, nuestro tercer campamento, hasta este Parque Nacional, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que acompáñanos en esta ruta. En esta saga de videos del road trip te hemos paseado por 8 estados desde que salimos de Carolina del Norte hasta llegar a Utah. Y para ello nos hemos hospedado en 2 hoteles diferentes por una noche y en ciudades totalmente distintas, en Nashville y en Oklahoma City. Luego de eso acampamos en 3 diferentes campamentos. El primero en Colorado, donde visitamos 2 lugares increíbles, una cascada y el Parque Nacional de las Dunas. Para el segundo campamento nos dirigimos a Utah en Moa, donde visitamos 2 parques nacionales, Los Arcos y Canyonland, 2 lugares que parecen de otro planeta. Para nuestro tercer campamento tomamos ruta hasta llegar al otro extremo del estado de Utah, muy cerquita de Arizona. Allí estuvimos acampando literalmente en medio de un parque nacional y visitamos 3 de ellos: Cedar, Zion y Bryce. Y en este video vamos rumbo a Arizona, pero haremos una parada en uno de los parques nacionales más conocidos, el Gran Cañón. Así que si quieres conocerlo, debes quedarte hasta el final de este video. Comencemos. Bien chicos, muy buenos días. Ya vamos saliendo del campamento de Utah. Es el último campamento, o exactamente el tercer campamento, y vamos saliendo para Arizona. Y nuestra primera parada es en el Gran Cañón. Así que acompáñanos para descubrir cuáles son esos bellos paisajes que nos acompañarán desde aquí, desde Utah hasta Arizona. Bien chicos, y aquí con esta RV que va delante de nosotros y esta ruta, queremos darle una de nuestras primeras tal vez reflexiones de este viaje. Y es que definitivamente, aunque estábamos muy cómodos en nuestra carpa, teníamos todas las comodidades como ya vieron, definitivamente viajar en esas RV es tan famoso por una razón muy específica, y es porque miren, ahí tú llevas tu casa rodante a donde quieras. Y por supuesto no tienes que estar bajando maletas, no tienes que estar armando y desarmando carpas. Y que las distancias entre un parque a otro, de un estado a otro, son tan largas aquí en Estados Unidos que definitivamente es la mejor opción para viajar dentro de este país. Porque otra de las cosas es que, por supuesto, cuando las personas traen a su perrito, como el caso de nosotros, en los campgrounds no te van a poner, pero nunca para tú quedarte en tu RV con tu mascota. Si tienes personas especiales en tu familia, obviamente tú vas a querer que el espacio no sea tan concurrido, que sea más relajado. Y lo mejor que todos estos campgrounds te tienen los estilos de los resorts. Porque te tienen piscina, te tienen los baños, te tienen todas las amenidades para tú hacer lavandería, eso es muy importante. Y por supuesto, parquecito para perro, parquecito para tus niños. O sea, es algo súper cómodo. Y otra cosa que me estaba comentando aquí, acuérdate que además tú llevas tus cosas, o sea, son tus sábanas, es tu baño, porque si no te va a tocar compartir baño como nos tocó a nosotros. Que gracias a Dios, los 3 campgrounds que hemos estado en este viaje definitivamente han sido los mejores. En estos parques o estos estados como Utah, Arizona, Colorado, las distancias son tan enormes que los hoteles desaparecen, pero por completo. Sí. Y los precios son bastante altos, así que cuando te pones a ver, no es nada competitivo. O sea, no tienes precios variados que te digo, aquí puedo ahorrarme un dinerito. Claro. La forma más económica es lo que nosotros hicimos, acampar. Sí, porque es caro. Es caro. Entonces, las RV compensan ese lujo que te dan los hoteles, que te dan los resorts, pero con algún toque personal, que es tuyo, que tú viajes con tu comodidad. El simple hecho de no tener que estar bajando maletas, volver a armar cosas, ya eso te lo ahorras con tu vehículo recreativo. Aquí lo más que vas a ver es RV por todos lados, motorhome, quintas ruedas, travel trailer, de todo. Hemos visto de todo en estos lugares y uno entiende por qué hay tantas. Es que las distancias son enormes, largas. Y entonces ellos se pueden parar a descansar en cualquier lado. Nosotros, si tenemos que viajar 10 horas, tenemos que rodar 10 horas. Entonces, no, y la otra cosa es, exacto, que por ejemplo, vimos que en todos los parques nacionales tú puedes acampar. Puedes acampar adentro de los parques. Y tú lo haces como esos parques, o sea, esos campgrounds de los parques nacionales son hosteros. O sea, ahí no hay nada.
Ahí solamente tal vez habrá un chorrito de agua y tal vez la conexión de la luz, pero ahí no hay más nada. Tal vez alguno que otro, como el último que fuimos en el último video, que ahí sí, ese sí estaba, hasta un hotelcito tenía, ¿verdad? Sí, exacto. Pero en realidad, allí te puedes quedar con tu RV porque tú tienes todo. Y si no, Estados Unidos está preparado para que tú en cualquier en cualquier lugar de la vía tú te puedes parar. Inclusive hay más para RV que para acampar. Exacto. Nos hemos quedado así como que wow, impresionante. O sea, porque son más tipo boondocking, ¿es que se llama? Boondocking, como no, que tú hay puedes... más también para resort, o sea, hay como exacto, que la gente viaja más en ese tipo de comodidades. Entonces hay mucha gente viajando en carpa, como hablaban en los videos. Pero la verdad es que se entiende ahora el por qué eso es un mercado tan comprable, o sea, tan demandado en los Estados Unidos. Porque es que aquí la gente compra eso como pan caliente. O sea, la última vez que yo vi las estadísticas de ventas de RV en Estados Unidos, se vendían por año más de 300,000 RV al año. O sea, hay bastante gente. Y eso estamos hablando solamente de los vehículos nuevos. No estamos hablando de los viejitos usados. De los que la gente ve, exacto, que mira, yo no lo quiero usar más. Bien, chicos, y otro de los parques que literalmente tú pasas por el lado es este que se llama Red Canyon, que no lo visitamos, pero mira, ni siquiera necesitas visitarlo para disfrutar de esas vistas espectaculares, porque por algo ellos le llaman como la ruta escénica de número 12, así es el highway, porque definitivamente pasas por varios parques y las vistas, como ya vieron esos arcos que pasamos hace ratito, son, mira, descomunales. Miren, chicos, se llama Monkey Cave y es como una cosa súper especial, así tipo, no sé si es parque nacional, un museo, pero la verdad es que está espectacular. Hemos estado tomando tomas, valga la redundancia, espectaculares en la vía. Miren estos que están aquí, que son como unas cuevitas, como unos... Míralo allá a la izquierda, amor, miren. Y hay personas allí. También pasamos uno que es un parque estatal de unas dunas, como una que salió en nuestro video anterior. En Colorado. En Colorado, ¿cierto? Sí, pero este es en Utah. Este es en Utah. De Arizona. Y aquel es un parque nacional y este es un parque estatal. Como el de Carolina del Norte, que es estatal. Wow, wow, wow. Y eso es lo que venimos diciendo ahorita, que aquí hay que venir con más tiempo porque ahora hay muchos parques. O sea, uno ve en el mapa los más reconocidos. Como los nacionales. Los nacionales, pero los estatales, que también son hermosísimos, no, o sea, no te aparecen o no te dan la relevancia. Mira esta toma, mira esta toma. ¡Qué belleza! Definitivamente uno viene por aquí y es como de venir a pasar una semana en un campground para tú explorar todos los rinconcitos. Amigos, y estamos pasando por Glen Canyon National Park. Y por supuesto no entramos, pero miren las maravillas que pueden observar nada más estando por la carretera pasando. Y la verdad es que son fascinantes y espectaculares. Miren esa ahí, qué maravilla. No, son volcanes, cañones, yo no sé. ¿Sabes qué me hace recordar esta? La del parque de Disney. Oh, sí. Igualita. Díganme ustedes si no les parece, si han visto alguna vez algún video de ese Volcano Bay. ¡Qué belleza! Mira, y allá arriba hay una cueva. ¿Sí la viste, amor? No lo veo. Maneja. Allá arriba, yo a ustedes se lo voy a acercar para que ustedes la puedan ver. Miren esa cueva ahí espectacular. No. Bien, chicos, y algo que nos ha sorprendido en este lado de Utah es los pueblitos que están así como estos, en el medio de los parques, y la verdad es que son así bien pequeñitos, son literalmente como ¿cuántas? Como 3 cuadras, ¿verdad? Sí, como 3 calles nada más, y la verdad que están así, algunos muy solitarios, unos muy bien arreglados y otros que se ve que están como que las personas se fueron, pero tiene variedad, inclusive hay lodge para tu quedarte, hay hotelcitos. Sí, hay unos que tienen como cabañitas, que se los mostramos en el video anterior. Pero yo creo que este ha sido uno de los más larguitos porque ya llevamos como 4 cuadras. Eso sí, cuando tienen algo muy lindo, mira, como estos, son bien representativos de lo que están disfrutando. Mira, un RV espectacular, porque definitivamente la mejor forma de hacer estos viajes es en RV.
Aparentemente sí. Mira, este es más grande. Primera vez que vemos un hotel de esos reconocidos, Comfort Suite. Y aquí está un pueblo. Entonces este pueblo es más grande, pero los otros que hemos visto siempre son más pequeñitos. Bien chicos, miren esa vista tan espectacular de ese lago junto a esos cañones y esas cordilleras allá que se ven hermosísimas. Y pensar que lo que estamos es parados en una gas station, miren. Vinimos a pararnos a echar gasolina, los niños iban al baño y cuando vimos esta vista dijimos no, hay que pararse aquí, hay que hacer unas tomas porque la verdad está hermosísimo. Miren eso allá abajo. Y la verdad que nos ha sorprendido porque en la vida hemos visto muchas lanchas, bastantes lanchas. Quiere decir que ese lago es bastante visitado. Lástima, no tenemos tiempo para pararnos e ir a visitarlo, pero la verdad que en el próximo viaje tendremos que venir a rodar por estos lados porque está hermosísimo y ampliamente recomendado venir por esta ruta hacia el Gran Cañón de Arizona. Bien chicos, y el pueblito, que la verdad no era tan pueblito chiquito que acabamos de pasar, se llama Conab, aquí en Utah, y definitivamente se lo recomendamos ampliamente porque primero hay señal. Segundo, tiene varios hoteles, que era lo que veníamos hablando. De los conocidos. Exacto, que no habíamos encontrado por donde nosotros nos quedamos. Y lo mejor es que hay diferentes restaurantes de comida rápida, Wendy, McDonald's, y tiene bastante cosas que visitar, ¿verdad? Y varios tours que son buenos para que no quieren usar su carro y quieren hacer los tours que te pasen por esas montañas. Espectacular. Y otro puntito clave sería que los parques están a 1 o 2 horas de distancia, o sea, no está mal. Exacto, y nosotros en el video anterior recorrimos casi hasta 2 horas para ir a los parques, así que en realidad nosotros ahora en este video les recomendamos, aparte de nuestro video anterior le dijimos el campground donde nos quedamos, les recomendamos esta ciudad que se llama Conab, como K-O-N-A-B, ¿verdad? Sí. Me de burro, así que hay un datito por ahí muy importante. Chicos, y al entrar a Arizona, un detallito muy importante es que nuestro reloj echa 1 hora para atrás. Se supone que arribaríamos a las 2:29 y ahora vamos a llegar a 1:29. Es decir, que el reloj está a nuestro favor y ahora vamos a llegar más temprano y está bien porque este recorrido era bastante largo. Así que ya saben que entrando a Arizona, nuestro tiempo va a ser totalmente diferente. Mira, esto es una represa, nana. Es una represa. ¡Wow! ¿Qué tal? Bien chicos, y miren esta maravilla donde tuvimos que hacer parada. Este puente que literalmente está terminando el Glen Canyon y el lago que pasamos. Y miren, desde ahí viene ese lago. Aquí les dice, bueno, pero ¿de dónde sale tanta agua? Pues desde esta represa espectacular, y con razón veíamos tantos botes en la vía, porque miren esa maravilla. Lo más emblemático de ese puente es que ha salido en super películas y por supuesto nosotros lo hemos visto en muchísimos videos de youtubers, pero ahora nosotros vamos a verlo aquí con los propios ojos y te los traemos a ti para que tú lo veas desde la pantalla de tu televisor, de tu teléfono, desde donde nos estés viendo. Miren esta maravilla natural que la verdad está imponente, espectacular. Y si volteas para acá, entonces está la represa con esa inmensidad de puente y lo mejor es ese lago. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme allá abajito en los comentarios si les fascina estas maravillas que nos ofrece el estado de Arizona. Bien chicos, entonces este es el recibimiento que nos da el estado número 9 de este road trip Arizona. Miren esta maravilla. Ahora estamos cruzando el puente como tal. Miren el horizonte que nos da, pero miren de este lado que no podíamos ver nosotros. Está espectacular y por ahí hay un montón de botes y lo mejor es que si tú vienes con bastante tiempo, pues mira, puedes caminar tanto como vengas de sentido hacia Utah o como vengas de Utah a Arizona. De los dos lados hay donde pararse. Chicos, estamos a solo 3
horas, como ven allí, mira, acaba de cambiar 2.59 del Gran Cañón. Y miren esta super vista que ya les hemos mostrado y que obviamente vamos a seguir viendo por aquí. Pero definitivamente, como dice Aquiles, ¿será que como estamos cerca del Gran Cañón? O sea, eso va a ser cañón y cañón de aquí para adelante. Hemos visto demasiados cañones y todos diferentes. Todos, claro, obviamente pequeños, pero son muy bonitos, diferentes. Miren colores, ese que está ya solito en el medio, que parece una torre. Pero no. Definitivamente, mira, vale la pena. Estas son vistas, ¿cómo es? Vistas panorámicas, vistas escénicas. Esta ruta definitivamente vale la pena muchísimo disfrutarlas. Así se ven 5.000 pies de altura entre las carreteras de estos cañones aquí, facilito paseando de Utah hacia Arizona. Bueno, no, ya estamos literalmente en Arizona, perdón. Mira, muéstrale eso a los chicos. Pero miren estas maravillas. Definitivamente aquí, para tú llegar a 5.000 pies de altura, tú simplemente agarras la carretera y te vas. Entonces le estoy comentando a Aquiles, con esas vistas, que nosotros para poder subir a 4.000 y algo hay que ir para las montañas de Carolina del Norte. Aquí no, aquí es en la carretera y ya estás ahí a 5.000. Bien, y así se siente y se mira pasar entre los cañones. ¿Qué les parece esta super toma? Y lo mejor es que miren, después se abre en un valle espectacular. Definitivamente, mira, esta carretera yo siento que ha sido como la más emblemática. Por algo se llama el estado del Gran Cañón, porque aquí los cañones son grandes. Miren esta maravilla. Miren esta maravilla. Miren para allá. Miren, oh my God. Miren esta maravilla de vista desde las alturas. Wow, y por supuesto siempre te hacen tu paradorcito aquí. Mira, vendedores. Y mira, venden artesanía y tú puedes ir y disfrutar de estas vistas allí paradito. ¿Qué tal? Bien, chicos, y oficialmente estamos entrando a otro estado de este road trip. Estamos entrando a Arizona, dice el estado del Gran Cañón, que obviamente nosotros vamos a ir a ese Gran Cañón. Claro. Así que aquí vamos rumbo a ese nuevo parque nacional que ustedes verán obviamente en este video. Miren, chicos, yo impactada porque va a haber un río, pero en realidad, obvio, está seco, pero resulta que es el río, el pequeño río Colorado. Y yo, ay, viene un río, déjame verlo. Y en el mapa, que es lo más sorprendente, se ve la afluencia del río pintada en azul. Pero ahí, miren, la resequedad es tan grande que está, no hay ni una gota de agua. Bien, chicos, y ya sí oficialmente entramos al Parque Nacional Gran Cañón, el parque número 7 de este road trip. Y la verdad es que es bastante lejos, eso sí, pero se siente espectacular y lo mejor es que disfrutas, tócalo. Disfrutas de las vistas hasta llegar aquí. Sí, la verdad las vistas son asombrosas, pero bastante lejano desde que te desvías hasta que entras acá, chicos. Así que recomendación, a pesar de que estamos felices de llegar, es si tienes que echar gasolina, si te falta el tanque a la mitad, recarga tu tanque de gasolina. Y si vienes un carro eléctrico, por supuesto lo mismo, tienes que recargar porque por acá adentro no hay nada. Solo es desierto, bosquecito, venta de artesanías, muy linda la de los indios, por cierto. Y después sigues para adentro, porque mira, hasta acá te dice el mapa que estás entrando al parque y después más adentro tienes que rodar unas cuantas millas para llegar al Visitor Center. Así que nosotros vamos a tomar la foto respectiva de este momento y... que si no nos sigues por Instagram, no las viste el día oficial que llegamos aquí, que por cierto lo estamos grabando un día domingo, así que si tú no nos sigues por Instagram, ve y síguenos para que puedas, por supuesto, seguirnos así en vivo, donde estamos grabando todos estos videos para ti, así que ahora vamos con la foto. Most famous view I can go right here. I don't know. There's quite a few views. Go and mark the map of the road. The first one's the Court
Ok. Bien chicos, ya entramos, obviamente usamos nuestro gran pase anual que definitivamente ha sido de gran ayuda porque este es el 7º parque y nosotros solamente pagamos $80 y resulta que cada entrada cuesta 35. Así que saquen las cuentas ahí y nos dejan allá abajito en los comentarios si valió la pena pagar el pase del parque anual. Miren, aquí vamos a ver si encontramos. Ay sí, este es Navajo View. Navajo Point, así que vamos a ver aquí. Vamos a disfrutar de la primera vista que vamos a disfrutar del Gran Cañón y por supuesto no podíamos darle sino esta vista privilegiada a ustedes desde las alturas. Que lo verán primero que nosotras. La van a ver primero que nosotros y en mejor posición porque no los están tapando y miren esta vista espectacular. No vamos allá abajito, vamos allá. Wow, miren esto muchachones. Qué vista más espectacular. ¿Qué? No, esto es masivo. No. Con razón, esto es demasiado grande. No, y este sí tiene, mira, lo que yo estaba tanto esperando por ver, que entre los cañones pasara agua. Exacto, mira, vamos a hacer un zoom a los chicos para que puedan ver. Mira, dentro del cañón pasa agua, o sea, ese es el río que viene, estamos viendo desde que entramos acá a Arizona. No, está espectacular y estaba corroborando bien el letrero que es el río Colorado el que atraviesa este Gran Cañón y que es tan larga la entrada para estos parques porque resulta que atravesamos tierras de las tribus indígenas, por eso es que es largo el recorrido. Y una cosa que se dio cuenta Aquiles, que hay una bomba de gasolina interna, por eso es lo que dice el mapa. Eso es lo que dice el mapa, supuestamente allá en aquel view que está allá arriba, que sería la primera que nosotros lo saltamos porque queremos llegar un poquito al más conocido, pero la verdad es que este ya te impresiona gratamente, así que nosotros vamos a tomar la foto respectiva para ver qué más nos encontramos por acá adentro. Bien chicos, aquí estamos en otra vista, en otro mirador, es no oficial con un nombre, pero sí tiene el espacio. Miren, vamos a meternos por aquí para ver qué encontramos, porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas, cuando me imagino que no quieren encontrar el bullicio de todo el mundo en los miradores más como reconocidos, donde hay así un espacio para pararse, se paran, se comen sus sanduchitos y miren, disfrutan entonces de vistas que yo voy a subir por aquí un poquito la cámara para que ustedes lo vean mejor que yo. Díganme ustedes si no son espectaculares. ¡Qué maravilla! Claro, aquí tienes tú que tener cuidado porque obviamente no hay barandas, pero vale muchísimo la pena porque ustedes vieron esas imágenes primero que yo. Bien chicos, y ya casi a pocas millas de entrar al Gran Cañón, definitivamente tú te vas deleitando con imágenes. Miren esa maravilla de hendiduras así hasta el infinito. Que miren eso. Cada vez que volteamos o que va pasando así, por ejemplo este cerrito, y ahí vienen las vistas, miren esa maravilla. Obviamente nos dice que faltan 36 millas, pero me imagino que fue porque nosotros pusimos hasta el punto de adentro del parque, porque del Visitor Center, porque hemos visto letreros que te dicen en 15 millas ya llegas al parque, pero recuerden que siempre está la entrada del parque, donde por lo general está el letrero, y después para adentro hay que seguir rodando, así que ya estamos cerca de ver esas grandes tomas del Gran Cañón. Bien chicos, aquí estoy yo para elevarlos más hacia el cielo para que tengan una vista privilegiada. Disculpen el tamboleo porque la brisa está fuerte. Como se darán cuenta, aquí ya suena el viento. Mira, me voy a callar para que lo escuchen. Eso que escuchan ahí es el viento entrando entre los cañones. Y miren toda la bajada que es esto, hermanos. Y en cada punto, de verdad es que las vistas varían enormemente y tú puedes disfrutar de un punto distinto cada momento y en cada segundo. Ustedes están más arriba que nosotros, así que ustedes pueden verlo limpiamente sin que las matas los estorben. Nosotros sí nos está estorbando la matica porque mira, ahí está Rosmary y yo estoy aquí obviamente en el borde. Como se dan cuenta, yo estoy literalmente cerca del borde. Miren, lo único que me separa del cañón es esta matita que ustedes ya están viendo ahí y ese pinito. Bien, seguimos al Visitor Center, que no está tan lejos ya. A ver qué vista tenemos desde ahí y obviamente porque queremos
a ver si conseguimos algo que comer, porque toda la ruta no hemos visto nada de restaurantes que valgan la pena. Miren chicos, miren lo que estamos viendo. Miren lo que estamos viendo ahí. Miren. Uno de Santa. ¿Cómo es? Uno de los renos de Santa. ¡Qué bello! Habíamos visto otro anteriormente, pero pasamos súper rápido. Y aquel me parecía que creo que tenía cachitos, ¿verdad? Aquel era más grande. Este se ve que es pequeño. ¡Oh, my God! Yo decía, bueno, yo no quiero entrar al museo, quiero ver los animales de verdad, por favor. Bueno, vimos uno que no pudimos grabarle, pero este sí, rapidito lo pudimos grabar. Ahora sí, por fin, al Visitor Center y al Madre Viewpoint, o algo así se llama, o sea, el lugar donde se va a ver la toma más espectacular. Bien chicos, ya llegamos al Visitor Center. La verdad tiene de todo, restaurante, tiene un hotel, tiene una tienda, tiene galerías, los autobuses te llegan hasta acá, tiene áreas de picnic. Ya le vamos a dar una vueltica, estoy esperando a las chicas que están haciendo un mandadito y yo cuidando a Lunita, pero ya le vamos a dar una vuelta por acá. Bien chicos, y aquí es donde entonces puedes alquilar tus bicicletas y este es el café. Vamos a ver qué tal este café y qué ofrece. Bien, aquí está, ofrece bastantes sanduichitos de este tipo de sándwiches fríos, bastantes cositas para protegerte del sol. ¿Qué más viene por aquí? Por si acaso te lesionas, también tienen para los golpes, para quemaduras. Y además de eso, obviamente unos lentecitos, o sea, un cafecito normal. Bien chicos, aquí hay una super pérgola gigantesca como para tú refrescarte. Tiene un reloj que está a la hora, 2:15. Y por supuesto te muestra como todos los accesos a los que puedes ir, los baños, la cafetería que ya les mostré, el conservatorio que está por allá. Y por supuesto, si tú quieres hacer los tours en los autobuses, también está aquí la estación. Miren, y de manera sorprendente hay una food truck y aquí te dice los precios. Hay hot dog o perros calientes de $5.95, hay sándwich desde $7.25, también te venden helados y por supuesto hay sodas a $1.50 que te voy a decir que están súper económicas porque tú en las máquinas las consigues hasta en $2.50. ¿Qué tal? Que tenemos una food truck. ¿De qué? ¿De qué vende? Vende perro caliente, sanduichitos. Y te digo una cosa, está mejor que el café, porque en el café yo les mostré ya a los chicos aquí, cuesta $10 el sándwich frío. Y aquí está el perro caliente desde $5.95. Ah, bueno, qué bien puede ser. Algo antes de seguir. Yo creo. Ahora vamos a... y también en la tienda podrían comprar el imán, que de recuerdito que tenemos que pues ya tenemos un récord ya de nuestros imanes de recuerditos. Exacto, porque era lo que el del Gran Cañón, así que vamos a ello. Gran Cañón Visitor. Ah, ya está el Visitor Center aquí. Sí, mira, Gran Cañón Mother Point a 5 minutos de caminata para allá. Y para allá vamos. Vamos, Ronita. Bien, y antes de llegar al punto más grande del mirador, te consigues con esta tremenda círculo que representa todas las deidades de la parte indígena y ves que están a la luz, la oscuridad, como los espíritus, todo está representado en este círculo. Así que antes de entrar al Grand View, que es por acá, ya puedes encontrarte con ese círculo que te hace alusión de que esto es una tierra espiritual y sagrada. Y bien chicos, ya estamos aquí en el Grand View y miren esta hermosura de vistas que hay aquí. Y por supuesto, miren, por eso se llama el Grand View, porque miren todo lo que pueden disfrutar. O sea, hay varios sectores donde ustedes pueden ir a ver y allá está el lugar más recomendado, como dicen, porque todo el mundo quiere ir, pero ya desde acá tú puedes ir viendo, miren, todo lo que vas a disfrutar en diferentes ángulos, ¿no? Porque miren, claro, allá hay otro ángulo. Allá hay otro point, allá hay otro punto, como diríamos un point, para ver mejor el Gran Cañón, pero hay demasiados puntos aquí en el Visitor Center. O sea, si vienes directo al Visitor Center, creo que disfrutarías de buena manera. 360. 360. Creo que la vista más imponente del Gran Cañón en este momento. Bien chicos, ya llegamos al Grand View del Gran Cañón. Como se dan cuenta es el más famoso, está lleno.
Miren estas vistotas que se ven desde acá. El Visitor Center de verdad vale mejor la pena que estar parándose por la vía, aunque también la vía es bastante más privada. Sí, sí, eso sí. Las vistas son más privaditas, más hermosas. Pero aquí hay que lidiar con este montón de gente. Y miren para allá abajo. Wow. Miren esas vistas espectaculares. No, y si llegamos hasta la punta está como el más 360. Exacto, vamos a ver allá arriba en la punta. Bien amigos, definitivamente las vistas son imponentes, monumentales, pero les recomendamos 100% que se vengan directamente al Visitor Center porque aquí van a encontrar las vistas más espectaculares y lo mejor es que es de diferentes puntos. Nosotros estamos literalmente en uno de los del medio, pero hacia allá está otro punto. De hecho, mira, hay personas que se arriesgan y se van caminando hasta las rocas hacia allá. Y lo mejor es que vas a tener bastante acceso. Eso sí, son los más visitados, pero hay diferentes. Mira, por allá también, de aquel lado tenemos otro, como pueden ver, que fue uno de los primeros que estuvimos. Pero miren esas vistas. Y les digo una cosa, se siente la brisa y se escucha de una manera que es súper relajante. Así que lo van a disfrutar. Bien chicos, ya detallando un poquito más el Gran Cañón, podemos ver que tal vez aquello que vemos hasta allá abajo es el río Colorado que pasa por allá, por aquella hendidura. Es más, está en el centro de la pantalla, si lo logran ver, de color verde. Creemos que ese es el río Colorado o es otro río, no sé, dejen por acá todos los comentarios si ustedes saben algo de eso, pero la verdad es que las vistas desde acá arriba son importantes porque mira la distancia en donde estamos. A ver si lo logran ver chicos, ahí la ven, él la voy a poner en el centro de la cámara, ahí está, en el centro está una cueva enorme, ¿verdad que sí? Rosmar tiene razón. Y hasta allá abajo vemos el caudal de un río ya seco. O sea que imagínense verlo, este punto desde allá abajo. Imagínense ver eso tan imponente. Imagínense estar aquí nevados. Debe ser impresionante. Sí. Aunque las rutas cuando está muy nevado las cierran. Entonces es un poco contraproducente si ustedes vienen a visitarlo en momento de invierno. Sin embargo, también debería ser hermosísimo ver esos picos nevados. Bien muchachones, y después de haber comido alguito, un perro caliente para seguir el camino, estamos aquí en la plazolítica del centro de Visitantes, aquí en el Gran Cañón. La verdad es que está fresquito para ser un día como hoy soleado, pero ya nos tenemos que ir porque ahora el viaje sigue hasta Arizona, hasta el resort donde nos vamos a hospedar toda esta semana para descansar después de un road trip bastante largo. Obviamente van a seguir los videos porque allá vamos a seguir paseando porque vamos a conocer tanto Mesa como Phoenix. Miren chicos, no había visto yo un tren que llevara contenedores, inclusive hasta de Amazon. Y lo vimos por aquí, por Arizona. ¿Qué les parece? Miren, yo nunca había visto, mira, de Amazon Prime y de otras internacionales, compañías internacionales. Pero me sorprende que lleve de Amazon. ¿Ustedes habían visto? Bien chicos, ya hemos avanzado bastante luego de salir del Gran Cañón, el Parque Nacional, y nos acercamos a Mesa, Arizona. Aunque dice que todavía, mira, 2 horas y media faltan, pero obviamente ya nos acercamos más y se nota bastante el tráfico, es decir, que ya estamos adentrándonos a las ciudades más principales. De hecho, por ahí vi ahorita que también estaba cerca Phoenix, Arizona, que tal vez sea uno de los siguientes puntos que visitaremos. ¿Quién quita que hagamos un video de Phoenix? Así que sigan por allí hasta que lleguemos a nuestro destino final, que es Mesa, Arizona. Bien chicos, ya hemos llegado finalmente después de casi 12 horas de manejo, como ya ustedes lo vieron. Hemos llegado aquí a Mesa, Arizona, a nuestro resort. Pasaremos una semana aquí. Como ven, ya estamos instalados. Y lo mejor es que no te despertes en el próximo video porque vamos a estar conociendo Phoenix, Arizona, otra ciudad por ahí, por supuesto, visitando la familia. Así que vamos a darle el room tour de esta ocasión. Aunque esto en realidad es un mini apartamento, esta es la habitación principal, que aquí tiene un balcón en el ladito de afuera, tiene un mega televisor, obviamente una cama king size para poder descansar después de tantos días de campamento. ¿Que no sabías que estuvimos de campamento? Pues sí, estuvimos en 3 diferentes campamentos hasta llegar a este estado número 9, así que debes ir a ver los videos anteriores para que puedas saber cómo llegamos hasta aquí desde Carolina del Norte. Por acá tenemos un closet
El baño, que me encanta, que tiene doble puerta, y ya van a ver la inmensidad de baño. Miren esta super ducha. Mira, tiene hasta para sentarse. Tiene doble lavamanos, la verdad es que es súper amplio, súper iluminado. Y por supuesto, el trono. Si salimos por esta puerta, salimos ¿a dónde? A la cocina y a la sala, obviamente. El espacio es enorme, la verdad es un apartamento gigantesco y muy cómodo, pero nada de extrañar porque recuerden que nosotros ya tenemos este modelo en el resort de Orlando, porque para que no lo sepan y están llegando nuevos, nosotros somos dueños de un resort en Orlando, el cual tiene una cadena a nivel nacional en Estados Unidos, sí. Y por eso pudimos venir y cambiar nuestra semana hacia acá, hacia Mesa, Arizona, para disfrutar una semana de vacaciones acá, visitar la ciudad y por supuesto saludar a la familia y visitar a la familia. Así que chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá en este road trip, hasta aquí. Pero el viaje no ha acabado. El viaje continúa ahora en la ciudad de acá de Phoenix, en Mesa, Arizona. Y por supuesto ya de regreso, por supuesto en la vía les haremos más videos porque todavía planificamos. Es más, voy a hacer un reto ahorita. Dejen aquí en los comentarios por dónde deberíamos regresarnos. Si por Texas, si por algún estado que a ustedes les parezca que sea desde acá, desde Arizona hasta Carolina del Norte. Dejen acá todos sus comentarios. Rosmary Aquiles, regresen por aquí y visiten tal ciudad. Exacto. Coméntenos cuál creen ustedes que sería la ciudad que deberíamos conocer de regreso. Por supuesto, déjenos todos los comentarios allá abajito y ya nos despedimos. Nos vemos en un próximo video que por supuesto será una ciudad o en específico la capital de Arizona.